presentar a la licenciada Pilar Eugenia Valdés Barchán, su formación académica. Tiene una maestría en Filosofía Andina, Universidad Mayor de San Andrés. Tiene una maestría en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos, Universidad Andrés Bello, Chile. Tiene una maestría en Antropología y Desarrollo, Universidad de Chile. Una licenciatura en Pedagogía y Filosofía Universitaria en la Universidad Católica Valparaíso de Chile. Tiene otros estudios, diplomado en Diseño Curricular y Metodología de Aprendizajes, tiene un diplomado en Evaluación de los Aprendizajes, Andrés Bello, un diplomado en Gestión y Evaluación de Proyectos Educativos y un diplomado en Colaboración Políticas Públicas. Nos toca con la licenciada el módulo 1, la gestión estratégica de recursos humanos y origen y perspectivas en un mundo relacionado, en un mundo de relaciones complejas. Licenciada, adelante, por favor. Ya más tarde me incorporo para poder que me dé más detalle para elaborar los grupos que tienen que trabajar. Ok, José, ok, muchas gracias. Bien, buenas noches, un gusto de saludarlos. Bueno, yo ya llevo varios años viviendo acá en Bolivia, ya, y en términos de trabajo laborales, la Fundación IDEA ya esta creo que es como la 8ª o 9ª vez que damos este mismo diplomado, digamos. Así que, bueno, siempre hay cosas nuevas que van surgiendo, ideas nuevas, pero es un diplomado muy interesante el de recursos humanos. Y además de ser un diplomado muy interesante, se hace mucho más interesante en términos de un poco lo que nosotros vamos a ver, ¿ya? Bueno, yo acá en Bolivia he trabajado en la Universidad Mayor de San Andrés, en la editorial, era jefa de edición de la editorial Don Bosco, he trabajado en la Universidad Salesiana, en el Instituto Balaguer, y como les digo, ya hace varios años acá en la Fundación IDEA, dando digamos, este primer módulo del diplomado, ¿ya? Lo primero que quiero que tomemos en cuenta es que este módulo del diplomado es un módulo introductorio, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver una serie de temas, ¿ya? Vamos a tratar de explorar en diversas áreas de los recursos humanos, pero hay que tener en cuenta que como es un módulo introductorio, ya nosotros no vamos a profundizar en los temas, digamos, menos en 2 semanas que tenemos solamente para esto, sino que lo que vamos a hacer es como una especie de barrido general, ¿ya? Que nos va a permitir después, cuando ustedes ingresen en los distintos módulos, profundizar, pero ya tener una idea, digamos, relativamente, digamos, general de algunos conceptos que son interesantes dentro del ámbito de recursos humanos. Ya les voy a pedir para iniciar este módulo, primero que todo que nos presentemos. Yo ya me presenté y me presentó José. Le pediría que por favor se vayan presentando. Yo los tengo en la pantalla, así que voy a ir nombrándolo y ustedes me van diciendo, abren su micrófono y me van explicando, digamos, por qué, en qué están trabajando, cuáles son sus intereses en el ámbito de recursos humanos o por qué tomaron este diplomado, ya, de tal manera que nos vayamos conociendo. Porque es importante este conocimiento, porque obviamente si ustedes van a trabajar en el área de recursos humanos, bueno, una de las grandes características de un buen gestor de recursos humanos es la empatía, la colaboración y el conocimiento de la gente con la cual trabaja, ¿ya? Nosotros no trabajamos con objetos, sino que trabajamos con personas, por lo tanto tenemos que tener claro, ya que un buen gestor de recursos humanos siempre tiene que ser a la vez un buen psicólogo, un buen sociólogo, un buen antropólogo, un buen administrador, o sea, hay una serie de requerimientos dentro del perfil que se requiere para trabajar en esta área. Ya no es un área simple, es un área muy compleja, porque en alguna medida, digamos, está dentro del área de las ciencias de la administración, pero también eso tiene una relación muy fuerte con todas las otras áreas que son las áreas del mundo como humanista, por así decirlo, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de un perfil de competencia,
bueno, ese perfil se desarrolla en base, digamos, a un perfil de individuo dentro del ámbito de la psicología, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de necesidades dentro de la empresa, bueno, de ahí hablamos, nos metemos en el tema también de la psicología humanista que habla de Maslow, que habla sobre las necesidades primarias, la necesidad de autorrealización, las necesidades, digamos, que tienen todos los seres humanos. Entonces, en alguna medida es muy importante, ya que en el fondo nosotros cuando hablamos de recursos humanos entendamos que nuestro rol como gestores de recursos humanos va a requerir de una serie de características de ustedes en términos de su personalidad, ¿ya? Así que los voy a ir nombrando. Tengo aquí a Mariana Julio. Mariana, preséntate por favor. Buenas noches, mi nombre es Mariana Julio, soy licenciada en Administración de Empresas, tengo 25 años y actualmente estoy trabajando de administradora de recursos humanos en Access Bolivia. Súper bien. Ilse Virginia. Sí, licenciada. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ilsen Garrido. Tengo 34 años y actualmente estoy trabajando en Senacir, pero como auditoría es un área que realmente me llama mucho la atención para poder aprender. Qué bien. María Alejandra. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, sí. Mi nombre es María Alejandra Maceiros Martínez. Soy licenciada en Administración de Empresas. El motivo por el cual me ha llevado a interesarme en el diplomado es porque en un futuro yo quisiera trabajar, ¿no?, en esta área y enfocarme más en lo que es la psicología también, ¿no? Tengo también metas de estudiar psicología. Y bueno, espero mucho, aprender mucho del diplomado. Qué bien, qué bien. Jimena Linares. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Jimena Linares. Soy licenciada en Administración de Empresas y, bueno, mi mayor interés por optar este diplomado es porque el campo de recursos humanos es bastante amplio y me gustaría enfatizarme en ese ámbito, ya que abarca bastantes empresas, instituciones, ¿no?, en las cuales puedo desarrollarme profesionalmente. Muy bien, gracias, Jimena. Karina Aguirre. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Bueno, mi nombre es Karina Aguirre y yo estudié la carrera de Contaduría Pública. Actualmente trabajo en el Banco Químico Futuro como jefe de operaciones. Y debido a que también trabajo bastante con muchos funcionarios y todo eso, me he decidido a estudiar el diplomado. Muy bien. Carlos Torrico. Buenas noches, licenciada, y a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Torricos Camacho, tengo 24 años. Bueno, tuve una experiencia previa en la parte de recursos humanos. Creo que hay un micrófono ahí prendido. Sí, Yeah. sí, hay alguien que... Pero Sí. acá no tengo nada. Si encontramos su Wi-Fi, lo Ahí, era el HP. Sí. Y ahora sí. Bueno, Sí. sí, ahora sí. Bueno, mi nombre es Carlos Torricos Camacho, tengo 24 años. Tuve una experiencia previa en la parte de recursos humanos en el Hotel Los Tajivos. Y bueno, ahora aprovechando que estoy saliendo de una lesión, aprovechar este diplomado ya que en esa experiencia me gustó el área y así que para expandir más mis conocimientos decidí entrar a este diplomado para aprender más de esta área. Ya, muchas gracias, Carlos. Mario Solís. Mario, ¿me escuchas?
Mario, no te escuchamos. Licenciada, mandó Mario Solís un mensaje diciendo que no funciona su micrófono. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, vamos entonces con Mariela de Surco. Muy buenas noches a todos. Yo tengo estudios en contaduría pública. La verdad, estuve trabajando más de 4 años como supervisora administrativa y el tema del campo de recursos humanos me llama mucho la atención para ampliar mis conocimientos y tener una mayor conocimiento más que todo, ¿no? Sobre el tema. Ya. Gracias. Telma, Nadir. Telma. Buenas noches, licenciada. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, sí. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos mis compañeros. Mi nombre es Telma Nadir Maldonado. Actualmente me encuentro trabajando en el área de recursos humanos y es por esta razón que he decidido tomar este curso, ¿no? Para profundizar más mis conocimientos. Gracias, Telma. Catherine. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Catherine Vaca, tengo 23 años. Soy licenciada en Ingeniería Comercial. Actualmente no trabajo. Me gusta mucho el área de recursos humanos de la universidad y me gustaría aprender más aún con este diplomado. Gracias, Catherine. Creo que me falta Miguel Ángel. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel Busto, tengo 31 años. Estoy finalizando mi carrera en administración de empresas. Trabajo en YPF Transporte, en el área de mantenimiento. Este diplomado me va a servir mucho laboralmente, porque me voy a encaminar en el área de recursos humanos, que verdaderamente me interesa mucho y me está apasionando, ¿no? Porque ya estoy practicando un poco sobre eso. Muchas gracias. Qué bueno, Miguel Ángel. Creo que me falta Julieta Rubín. Julieta. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Mi nombre es Julieta Rubín de Celis Vega. Soy contadora pública de profesión. Tengo 45 años. Estoy trabajando en una ONG en el área administrativa contable y la razón de tomar este diplomado es poder adquirir conocimientos para poder contribuir a mi institución en un mejor funcionamiento. Gracias, Liz. No, gracias a ti, Julieta. Y René Valle. René. Buenas noches, Felicen. Buenas noches. De profesión administrador de empresas. Trabajo actualmente en una red de salud. El interés del diplomado es para poder ampliar los conocimientos en el área de recursos humanos. Muchas gracias, René. Creo que me falta Carla Jiménez, ¿o no? Carla Jiménez. Sí, licenciada. ¿Me escucha? Sí. Licenciada, buenas noches. Licenciada, buenas noches. Soy ingeniera comercial de profesión y espero con el diplomado de recursos humanos fortalecer y ampliar mis conocimientos profesionales, ¿no? Y así brindar mayor conocimiento, capacidades en la empresa que estoy. Gracias. Bien, gracias, Carla. ¿Hay alguien que me haya saltado, que me falte, por favor? ¿Ya? ¿O ya están todos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Aurora Payuca. Soy de la empresa Huistupicu. Estaba trabajando en el área de tesorería, ahora ya estoy empezando en el área de recursos humanos. Entonces, por eso estoy tomando este diplomado para aprender más sobre el área que estoy empezando. Muchas gracias.
Un gusto, Aurora, un gusto. Bien, creo que no me falta nadie más. ¿Ya? Bueno, ¿por qué es tan importante, digamos, hacer esta presentación, digamos? Porque durante estas 2 semanas ya nosotros vamos a trabajar fuertemente, digamos, en esta área que les explico, que tiene una serie de elementos que tienen que ver con la introducción, como hacer digamos, un plan de negocio, digamos, las fuerzas de Porter. O sea, hay una variada gama de temas que nosotros vamos a tratar, pero yo creo firmemente en que uno aprende más, no solamente escuchando, sino que escuchando, viendo y además haciendo, digamos. O sea, todas las teorías psicológicas apuntan a que la persona retiene mucho más cuando construye, cuando hace, cuando practica o cuando enseña lo que está estudiando. Por lo tanto, por eso es tan importante que nosotros cuando trabajemos vamos a trabajar fuertemente haciendo, digamos, trabajo grupal, ¿ya? Prácticamente cada clase termina con una actividad grupal, ya que ustedes se van a poner de acuerdo y que la van a subir en la plataforma, ¿se entiende? De hecho, la clase de hoy día termina precisamente con una actividad grupal. Entonces, la idea es que José mañana, en la mañana, les va a dar los grupos, va a formar los grupos, no sé si ya los formó porque me dijo que se los iba a mandar por WhatsApp. Entonces ustedes se ponen de acuerdo con la persona del grupo que les corresponde, ¿ya? Bueno, discuten, trabajan, desarrollan cada una de las actividades que están al finalizar de cada clase, ¿ya? Yo entiendo que muchos de ustedes están trabajando, ¿ya? Y que estos tiempos de pandemia han cambiado, digamos, muchas de las cosas en las cuales estábamos acostumbrados a hacer. Entonces, perdón. Entonces, obviamente que tenemos que irnos un poco poniendo de acuerdo cómo lo vamos a hacer, ¿ya? El trabajo de hoy día no les voy a pedir que lo suban inmediatamente mañana porque probablemente recién mañana se van a poner de acuerdo, ¿ya? Entonces vamos a ir dando plazos durante la semana para que ustedes vayan subiendo los trabajos. O sea, vale decir, el trabajo que pusimos hoy día, el grupo que se logre poner de acuerdo rápidamente lo hace y lo sube, ¿ya? Si no es capaz de hacerlo entre mañana, bueno, el día miércoles que lo suban está bien, pero la idea es que siempre vayamos un poco conversando ese tema, ya en términos de, yo no soy tan estricta en términos de que tiene que ser precisamente ese día, pero sí durante el transcurso de la semana ya tienen que estar todos los trabajos en la plataforma, ¿ya? Eso es una cosa. Para que vayamos poniendo, digamos, algunos de los elementos en juego. Suele pasar, ya, porque yo hago clases en muchas partes, suele pasar que los trabajos en grupo nosotros decimos ya no importa, son 4 preguntas, yo hago la 1, tú haces la 2, yo hago la 3, sí, es una opción, usted lo puede hacer, digamos, pero generalmente estas preguntas son preguntas de discusión, ¿ya? Por lo tanto, también, digamos, en alguna medida yo tengo que tener en cuenta que si hago eso, probablemente la discusión va a ser menos rica, su trabajo no va a ser plenamente de calidad y usted tampoco puede culpar a su compañero porque él puso lo que él creía que era la respuesta correcta. ¿Se comprende? Y ustedes ya vieron que un 40% de la nota equivale a trabajos individuales y a trabajos grupales. Y solo un 60% de la nota equivale, digamos, a el trabajo o el examen final, ¿ya? Que también se cuelga en línea y ustedes tienen una cantidad de tiempo para desarrollar ese trabajo, ¿ya? Yo leo todo y reviso todo, ya soy como bien matea en ese tipo de cosas. Bueno, en Chile decimos, yo soy chilena, entonces en Chile decimos mateo, ¿ya? Acá se le dice corcho, ¿ya? Soy como bien corcha en que creo que uno tiene que leer todo lo que le envían, todo lo que, y retroalimentar eso, ¿ya? Entonces, por lo tanto, digamos, para mí es muy importante el tema de los trabajos grupales,
el tema del foro, que es parte de la nota de ustedes. Recuerden que la plataforma tiene ciertos momentos en donde si usted durante la primera semana no contestó el foro o no subió los trabajos, ya la segunda semana no los va a poder ni subir y tampoco va a poder contestar el foro. Por lo tanto, ya ahí en esas evaluaciones ya no va a tener, digamos, este 40% que usted requiere para aprobar el diplomado, ¿ya? La idea aquí no tiene que ver con que tengamos expectativas extremadamente, digamos, intransigentes, pero sí si ustedes van a trabajar en un área de recursos humanos donde constantemente yo tengo que exigirle a las personas un comportamiento laboral, un comportamiento cultural, un comportamiento como empleado, obviamente que nadie da lo que no tiene. O sea, yo no puedo exigir algo que yo no soy capaz de hacer. ¿Se entiende? Entonces, en ese aspecto, creo que es sumamente importante el tema de la rigurosidad con la cual usted se está tomando esto, ¿ya? Yo quiero felicitarlo, yo sé que estudiar en esta época de pandemia es sumamente complejo, sobre todo porque estamos viviendo una época muy estresante para todos, digamos, o sea, el tema del encierro no ha sido fácil para nadie y el tema de vivir una pandemia tampoco, ¿ya? Así que yo los admiro profundamente que hayan tomado la iniciativa de querer perfeccionarse y de querer incursionar, digamos, en nuevas temáticas. Más encima, con esto de la plataforma que tiene que ver con un tipo de aprendizaje distinto. Ya, yo creo que a todos los que somos docentes nos ha costado inclusive un poco, estamos acostumbrados a dar clases y ver las caras de las personas, y ahí uno ahí se da cuenta si la gente está entendiendo o no está entendiendo, pero ahora no es así. ¿Ya? Entonces, en el fondo, mi admiración profunda para lo que ustedes están iniciando. Les auguro mucho, digamos, éxito y espero poder verlos en, digamos, la ceremonia final, ya cuando se les entreguen ya sus diplomas correspondientes por este diplomado que están haciendo. Bien, partamos entonces, para que no les voy a pedir que por favor me digan si se está compartiendo bien la pantalla, porque a veces uno cree que está súper bien y no es así. ¿Ya? Entonces que me digan, a ver si estamos ahí. Sí, se está viendo, licenciada. ¿Se está viendo? Sí. Ya, vamos entonces a partir. Bueno, acá ustedes tienen, digamos, mi nombre y mi correo, en caso que tengan alguna duda, cualquier cosa, me pueden escribir al correo, no hay ningún problema, ¿ya? Si es que hay algunas dudas, digamos, demasiado complejas frente a algún tema, etc. Lo otro que es importante, ustedes tienen un grupo de WhatsApp, también por el lado de José, me pueden hacer llegar sus dudas y José me las hace llegar inmediatamente y podemos, digamos, irlas viendo. Entonces, nuestra clase hoy día tiene que ver con el origen de la gestión de recursos humanos, o sea, ¿cuándo surge esto? ¿Por qué surge esto? ¿En qué momento nosotros empezamos a hablar de administración de recursos humanos y propiamente tal de, digamos, el tema que tiene que ver, digamos, con este complejo quehacer que tiene que ver con el manejo de capital humano? ¿Ya? Entonces, ¿qué entendemos propiamente tal por recursos humanos? ¿Ya? Nosotros solemos encontrar estos carteles un poco que se necesita emplear medio tiempo, que no sepa hacer nada, pero que obedezca. ¿Ya? En el fondo hay una serie de prejuicios en torno a la administración del recurso humano o de cuál sería la gestión del jefe de recursos humanos. En el fondo, muchas veces creemos que solo es la persona que sirve para hacer las planillas de pago o que es la persona que sirve con la cual nosotros tenemos que tramitar algún tema del seguro
o de que nos tienen que pagar algunos bonos, y que solo eso es la función de este individuo y nada más que eso. Cuando la teoría hoy en día nos dice que uno de los aportes fundamentales dentro de una buena administración de recursos, de juicio, las personas creen que ya no son tratadas como seres humanos, sino que solo como recursos humanos, vale decir que son vistas como objetos, ya que tienen que cumplir alguna, digamos, función dentro de una empresa, pero que no hay una preocupación más profunda por ellas, ¿ya? Se dice por ahí también que la gente no renuncia a las empresas, sino que renuncia efectivamente a los malos jefes. Ya aquellas personas que tienen poca empatía con, digamos, el otro. Lo que tenemos que tener en cuenta hoy en día es que existen grandes cambios dentro de las organizaciones, grandes cambios y grandes transformaciones dentro de las organizaciones. Y por eso yo les puse aquí que ya no podemos cambiar, ya que no podemos cambiar la realidad, cambiemos los ojos con los que vemos la realidad. Y yo creo que la pandemia hoy en día nos ha dado, digamos, ejemplos gráficos de cómo ya observamos la realidad. O sea, nosotros no somos los mismos antes de la pandemia y post pandemia, ¿ya? Entonces, sabemos que las organizaciones, ya hoy en día hay una teoría que se llama la teoría de sistema, que entiende a toda organización como un ser vivo, ya donde tiene input y output, elementos que entran y que salen, y que esta organización inclusive, esta teoría de sistema suele plantear que tienen una especie de vida propia, ya funcionan por sí mismas, digamos, ya tienen corazón, mente, funcionan igual que un cuerpo humano. Entonces, dentro de las organizaciones o dentro del mundo que nosotros conocemos, además de que estas organizaciones sufren una serie de transformaciones, existe una serie de avances tecnológicos. Nosotros, hará un año y medio atrás, prácticamente muy poca gente conocía Zoom, y hoy en día todos sabemos lo que es el Zoom. ¿Ya? Hace 20 años atrás o 15 años atrás, nadie sabía lo que era Facebook, y hoy en día todos sabemos lo que es Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos han ido acelerando el mundo como nosotros lo conocemos. Entonces, eso significa que las organizaciones también se van acelerando en su transformación, y por lo tanto se modifica la tecnología, se modifican los productos, se modifican los servicios, aparecen alteraciones y transformaciones del comportamiento de las personas, y con ello se generan cambios de sus procesos internos, ¿ya? O sea, nosotros hoy día hablamos de los trastornos psicológicos de la pandemia en el adulto, en el niño, hablamos de una serie de cambios que hemos tenido, digamos, hemos tenido que aprender a pasar clases por, digamos, estas vías. O sea, hay una serie de transformaciones psicológicas dentro del ser humano que vive, digamos, y que la organización también va viviendo y se va haciendo cargo de ello. Y todos estos cambios causan un efecto constante en la sociedad y en la vida de las personas, lo que acelera cada vez más, obviamente, los cambios ambientales. Ya cada vez tenemos nuevas, digamos, elementos que van alterando la realidad en la cual nosotros vamos viviendo. Entonces, cuando se empieza a hablar, digamos, de una organización y se empieza el tema a conversar sobre el tema de recursos humanos, por así decirlo, o las diferentes etapas que han sufrido las organizaciones, nosotros en teoría de la administración se habla, digamos, de tres grandes etapas, que son la etapa clásica, la etapa neoclásica y la etapa de la información. Se habla de la organización como la etapa de industrialización clásica de 1900 a 1950 en adelante. Nosotros en esta primera etapa lo que vamos a encontrar son las primeras grandes organizaciones, por así decirlo, las primeras grandes industrias. Aparecen los Cangri con la industria del acero en Estados Unidos, los Rockefeller con la industria de, digamos, el petróleo, también en Estados Unidos. Aparecen los Ford con la industria de automotriz. O sea, aparecen estas grandes empresas, estas grandes industrias, y por eso se habla de la industrialización clásica. Y esta industrialización clásica va a tener también, a la par, una teoría frente al ámbito de administración de recursos humanos en una primera etapa, ¿ya?
Hay una segunda etapa que es la etapa de la industrialización clásica, que va de 1950 a 1990 en adelante. 1950, post Segunda Guerra Mundial. O sea, termina la Segunda Guerra Mundial y aparece esta nueva etapa ya de la industrialización, de la organización y por lo tanto también una nueva forma de entender el tema de administración de recursos humanos. Y una última etapa, que es un poco la que estamos viviendo ahora, que va de 1990 en adelante, que nosotros la denominamos como la etapa de la información, ¿ya? Y esto va a significar que existan dos conceptos sumamente importantes que se mueven en este ámbito, que uno es lo que se llama el capital financiero y otro el capital intelectual. Durante la etapa de la era industrial, tanto clásica como neoclásica, el capital financiero es lo más importante. A las empresas lo que les interesa es tener, digamos, edificios, maquinaria, equipo, inversión financiera, que demuestre que esta institución está creciendo y se está expandiendo. La imagen de éxito de estas organizaciones va a estar marcada por el tamaño de la organización, parece por sus instalaciones físicas, por el patrimonio contable que tengan en esta empresa y por la riqueza financiera. ¿Ya? Existe una gran necesidad de acumulación de recursos, tanto financieros como materiales. ¿Ya? Es una era, digamos, donde lo físico, lo tangible, lo concreto demuestra que efectivamente esta empresa es, o esta organización es exitosa. Pero desde la época de la organización informática en adelante, inclusive un poco antes, se empieza a hablar ya de un capital intelectual, que tiene que ver con algo que es sumamente importante, porque en el fondo se habla de capital intelectual cuando estamos hablando de agilidad e innovación dentro de una empresa, ¿ya? Y aquí ya deja de ser importante el tamaño de la organización, ¿ya? Y en otras palabras, entra a ser sumamente importante otros elementos como son, digamos, la organización, digamos, ya no significa tamaño, ya no tiene que ver con algo extremadamente grande en términos de infraestructura, ¿ya? Por eso que existen organizaciones que son sumamente pequeñas en términos de infraestructura, pero que son mucho más rentables que una organización que tenga, digamos, una gran infraestructura a nivel internacional. Y por eso que vemos organizaciones como Facebook, como Twitter, como Amazon, que son sumamente exitosas, ya sin tener, digamos, grandes infraestructuras en términos materiales, ¿ya? ¿Cuál es uno de los elementos fundamentales de lo que hoy en día llamamos el capital intelectual? ¿Ya? Este capital intelectual se caracteriza por generar dentro de la organización innovación, ¿ya? ¿Y qué es esto? Es la capacidad que tiene una organización de proporcionar productos y servicios que sean creativos, innovadores, que transformen los productos y los servicios que ostenta esta institución, ¿ya? Esta capacidad de la organización de adelantarse a los demás y de conquistar clientes y consumidores, que más adelante vamos a ver una diversificación de estos conceptos, ¿ya? En la era de la información, el capital financiero deja de ser el recurso más importante de la organización y otros activos que son intangibles e invisibles toman un rápido lugar, relegando a segundo plano este capital en términos de infraestructura, ¿ya? Y este concepto, el de capital intelectual, ya es fundamental para cualquier, digamos, administrador de recursos humanos, porque en el fondo, hoy en día, lo que nosotros también tenemos que hacer es retener este capital intelectual dentro de una empresa. Esa es una de las grandes labores que tiene cualquier gestor de recursos humanos, ¿ya? Si a nosotros se nos escapan digamos, este capital intelectual, es una pérdida enorme para la organización, ¿ya? Entonces, hay alguien que tiene un micrófono abierto, por favor, ciérralo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo definen algunos teóricos actuales el capital intelectual? Se dice ahí que consiste en la capacidad para transformar el conocimiento y los activos intangibles
en recursos que crean riqueza tanto en la empresa como en el país. Es el stock de conocimiento de la empresa, o sea, es la adquisición de estos, de este capital intelectual que se encuentra en la raíz, en la sedimentación, en la base de la institución, es lo que a la larga, al final, va a generar el famoso resultado financiero que la institución o la organización necesita. Entonces, este capital intelectual de la organización está constituido por diversos, digamos, activos que son intangibles, ¿ya? Como, por ejemplo, lo que solemos hablar del capital humano, las personas que están dentro de la institución, el capital estructural que tiene la organización, o sea, cómo se a ver cuál es el organigrama de esta organización, cómo se, digamos, se estructura, cuál es la misión, visión, el capital organizacional, el capital del consumidor, ¿ya? El conocimiento que nosotros tenemos sobre nuestros consumidores, el capital relacional, cómo nosotros nos relacionamos al interior de la institución, el capital social, el capital de innovación, el capital tecnológico. Todo esto forma parte de un activo intangible de toda organización. Y todo esto ya es fundamental que un gestor de recursos humanos lo maneje muy bien a cabalidad, de tal manera que pueda, digamos, incentivar a estos individuos que están dentro, generando riqueza para la organización, a quedarse en la institución y a generar más innovación, mejor innovación y más innovación, ¿ya? ¿Qué llamamos capital humano? Bueno, al talento que imprime a la cultura de un estilo democrático dentro de la institución. ¿Qué llamamos capital interno? Que es la estructura interna de la organización, los conceptos, los modelos, los procesos, el conocimiento que la institución ha adquirido cada vez que trabaja dentro de la organización y que va desarrollando diversos tipos de elementos. Y el capital externo es la estructura externa de la organización, cuáles son la relación de la imagen, cómo nos ven los otros. Cuando nosotros, por ejemplo, desarrollamos nuestra misión y visión, siempre se dice que es fundamental que coloquemos dentro de nuestra visión y misión, digamos, cómo nosotros nos diferenciamos con otras instituciones en igualdad de condiciones, ¿ya? Y eso es, digamos, nuestro capital intelectual en términos de, si por ejemplo yo les digo, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, no sé, cuál es la diferencia que existiría entre el Colegio Sagrado Corazón de acá de La Paz versus el Colegio Salesiano de aquí mismo en La Paz? Ambos quedan en el Prado, ambos apuntan al mismo nivel socioeconómico de estudiantes, entonces sería, ¿qué me diferencia a mí de otras instituciones en igualdad de condiciones? ¿Bien? Entonces, bajo esa lógica, es sumamente importante que yo tenga claro cómo me diferencio con los otros, ¿ya? Entonces, la gestión de conocimiento genera ventajas competitivas que son sostenibles en el tiempo, y eso es sumamente importante. O sea, esa ventaja competitiva que yo logro, se logra específicamente a partir del conocimiento que yo he generado al interior de la institución. Por eso Einstein decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿ya? Existen diversos modelos conceptuales para definir este capital intelectual. Por ejemplo, aquí tenemos uno que tiene que ver con cómo yo determino el capital intelectual de un país, ¿ya? Entonces, a partir del capital humano, a partir del capital relacional, a partir del capital estructural y a partir del capital de renovación. Vale decir, capital humano, el nivel de educación que tiene las personas de ese país, la calidad del sistema educativo, la calidad laboral, el uso y las habilidades de las TIC, la sanidad, la satisfacción de la felicidad, etc. En cambio, a capital relacional, ¿cuáles son las políticas que tiene este país, como por ejemplo con sus vecinos, con sus
con los países fronterizos, cómo funciona su comercio internacional, cómo funciona la confianza mutua que este país genera, ya las normas de comportamiento. En cambio, en el ámbito del capital estructural, el número de aplicaciones y de concesiones, cuántas patentes este país, digamos, genera al año. Sus niveles de penetración en términos de banda ancha, de red telefónica, etc. Y en el ámbito de capital de renovación, aquí es muy importante el nivel de inversión de I+D, que tiene que ver con la importancia que este país le da a la investigación, al desarrollo y a la innovación, ya que son elementos fundamentales en términos de este capital intelectual. ¿Ya? Podría ser una forma de medir el capital intelectual de un país, pero también lo podemos utilizar para medir el capital intelectual de una organización en específico. ¿Ya? Eso por una parte. Ahora es importante que nos metamos un poquito ya al término de qué es la administración de recursos humanos o cómo la entendemos. ¿Ya? Primero, la administración de recursos humanos siempre se da al interior de una organización. ¿Ya? O sea, tiene que existir un grupo humano para poder administrarlo, digamos. Eso significa que sin las personas y sin la organización no existiría lo que hoy en día llamamos administración de recursos humanos. ¿Ya? ¿Cuáles son sus características o qué elementos tenemos que tener en cuenta? Primero, que es una disciplina científica joven. Primero, decimos que es científica, vale decir que trabaja con elementos de exactitud. O sea, por ejemplo, cuando yo establezco un perfil de cargo es porque definitivamente yo he hecho una evaluación, he hecho una pauta, he generado, digamos, un perfil determinado y he desarrollado dentro de ese perfil las diversas, digamos, elementos dentro de la personalidad del individuo que a mí me interesa que se desarrolle, ¿ya? Es joven, ¿ya? Porque sabemos que los primeros estudios de esta ciencia comienzan a principios de 1900, cuando empiezan las primeras organizaciones. Por lo tanto, digamos, es una ciencia que tiene no más de 100 años, y lo que eso es muy joven para una ciencia, ¿ya? Por lo tanto, es una ciencia que está todavía en constante desarrollo y crecimiento, y hay muchos conceptos que se entienden de una manera y después otras, digamos, autores lo comprenden de otra. Ustedes se pueden fijar, por ejemplo, en el concepto de eficiencia y eficacia. Hay una serie de autores y cada uno da una definición distinta, ¿ya? Es uno de los campos de la administración que trata del comportamiento humano, tanto dentro como fuera de la empresa. O sea, nos interesa mucho cómo nos ven los otros, pero también cuál es la cultura organizacional que tenemos. Se preocupa de los procesos técnicos y administrativos dirigidos a lograr la mejor selección, educación y gestación de talento humano de una organización. ¿Ya? O sea, a mí lo que me interesa es seleccionar adecuadamente, educar a las personas ya dentro de la organización, transferirles conocimiento de la organización y, digamos, que esta persona se sienta totalmente, digamos, encantada, por así decirlo, con la organización. Procura también alcanzar los objetivos de la organización de manera eficiente y eficaz. O sea, vale decir, el administrador de recursos humanos es uno de los máximos impulsores para que la organización alcance su famosa misión y visión, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la visión, sabemos que es el sueño, ¿no es cierto?, lo que queremos ser de aquí a 10 años más. Cuando hablamos de la misión, sabemos qué es lo que nosotros queremos hacer de aquí a 2 o 3 años más. Por lo tanto, estos dos conceptos no son dos elementos que tengan que estar en la pizarra o en una pared de la institución, el cual nunca se revise. Muy por el contrario, la misión debe ser revisada por lo menos una vez al año, ¿ya? Y la visión también debe ser revisada, porque la idea es que nosotros alcancemos estas ideas, no que estén, digamos, puestas en un cuadro como declaración de buenos principios, pero que en el fondo a nadie le interesa, digamos. Es más, mucha gente ni siquiera las conoce, ¿ya? Entonces, existe una serie de modelos de gestión y de administración de recursos humanos que los vamos a ver más adelante,
Ya lo que quiero que sepan es que en el fondo siempre van a haber modelos, y un modelo siempre, digamos, es un molde, es una propuesta, ya no es que yo tenga que, no es un traje hecho a la medida, es algo que yo tengo que adaptar, ¿ya? Por lo tanto, consiste en la planeación, organización, desarrollo, coordinación y control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente de las personas. Y eso es fundamental, desempeño eficiente y eficaz de las personas. ¿Ya? Esta administración de recursos humanos es extremadamente sensible a la mentalidad que impera en la organización, a la cultura que impera en la organización. Razón por la cual siempre va a ser contingente y situacional, o sea, yo tengo que estarla constantemente adaptando, ¿ya? No es estática, es dinámica, es dialéctica, es movible, ¿ya? Y depende de la cultura que exista o se adopte, o sea, el modelo que yo voy a elegir como administración de recursos humanos siempre va a depender también de la cultura que exista o que la organización haya adoptado, de las características del contexto ambiental, sociocultural en el cual esta organización está, digamos, situada, del giro de la organización, vale decir, a qué se dedica la organización. No es lo mismo hablar de una institución escolar, de un colegio, o de una institución educativa como una universidad, o de una fundación que está dedicada a la educación, que hablar de una empresa telefónica o de una empresa que se dedica, digamos, a los refrescos, ¿entiendes? A las características internas de la organización, a la función y procesos que la organización tenga y de un sinnúmero de otras variables. O sea, el modelo que yo voy a elegir de administración de recursos humanos depende de múltiples variables, ya que más adelante lo vamos a volver a retomar. Entonces, la estructura, la tecnología, los recursos financieros y materiales siempre tienen que ser administrados, ¿ya? Y estos recursos siempre son administrados por las personas que conforman la organización, ¿ya? Y estas personas que conforman la organización tienen ciertas cualidades, tienen ciertos conocimientos y habilidades, tienen ciertos, digamos, emociones, ¿ya? Que las llevan a la satisfacción o a la frustración, tienen iniciativas para generar riqueza a la institución y por lo tanto, digamos, de ellas depende factores como el servicio al cliente, la reputación de la empresa, la competitividad de la empresa, etc. ¿Ya? Cuando nosotros vemos este cuadro y decimos, bueno, sabemos que dentro de la administración de recursos humanos está el desarrollo de recursos humanos, la compensación y prestación, la seguridad, higiene, la relación y labor de los empleados, la investigación de recursos humanos, la planeación, el reclutamiento, la selección de los recursos humanos. Todo esto forma parte de la administración de recursos humanos. El problema es cuál de estos procesos es el más importante y decisivo para una administración de recursos humanos exitosa, ¿ya? ¿Cuál podría ser ya el que, digamos, sea aquel que determine, por así decirlo, el éxito de una buena o mala administración de recursos humanos? Entonces, administrar personal es una responsabilidad gerencial, ¿ya? O sea, para decir, debe estar dentro de una de las principales ya responsabilidades dentro del organigrama de una institución. Por lo tanto, el futuro administrador de recursos humanos necesita tener una visión sobre cómo lidiar con asuntos relacionados con personas y obtener una perspectiva de administración de recursos humanos para alcanzar su éxito profesional y conducir a su organización a la excelencia y a la competitividad, que son dos elementos fundamentales, ¿ya? Entonces, algunos conceptos que son importantes dentro de la organización. Primero, la organización existe solo cuando se unen dos o más personas. Yo no puedo hablar de una organización si solo tengo un integrante, ¿ya? Existe una variedad de organizaciones, empresas, industrias, prestaciones de servicios, financieras, educativas, ONG, empresas privadas, empresas públicas, etc.
¿ya? Se estudian de acuerdo a diversos modelos, a modelos abiertos, modelos cerrados, modelos sociotécnicos, ya que nosotros vamos a ver algunos, no todos, pero vamos a ver algunos, ¿ya? Cada organización debe establecer objetivos que definen su racionalidad. ¿A qué nos referimos con esto? A su lógica, cómo va a actuar, digamos, cómo va a desarrollar estrategias, cuáles son sus objetivos a mediano, a largo, a corto plazo. Las organizaciones abiertas, por ejemplo, tienen intercambio íntimo con el ambiente. Las organizaciones cerradas son sumamente reacias a tener, digamos, contacto con el medio ambiente, ¿ya? En las organizaciones abiertas, la eficacia organizacional depende del logro de los objetivos del mantenimiento del sistema interno, o sea, vale decir, de la administración de las personas, de los recursos humanos y de los bienes que la empresa tenga, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, existe bajo esa lógica un rol fundamental que juega, digamos, la administración de recursos humanos para la vida de la organización. O sea, una mala gestión de recursos humanos puede generar también que la organización subsista por un breve tiempo, ya corto plazo, donde prácticamente la organización no se puede desarrollar en el tiempo. Entonces, voy a explicar aquí el trabajo y de ahí vamos a prender los micrófonos y vamos a prender las cámaras para poder escuchar sus preguntas, sus dudas y algunas acotaciones. En el trabajo grupal que ustedes tienen que hacer, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál o cuáles de los procesos es el más importante y decisivo de acuerdo a usted para la administración de recursos humanos? ¿Ya? Escoja máximo 3 y fundamente su elección. ¿Por qué yo creo que, no sé, la selección de personal es lo más importante dentro del recurso humano? ¿Por qué yo creo que el ser un socio, colaborador de la empresa es lo más importante? O sea, ¿cuál cree usted que es, digamos, cuáles serían las 3 fundamentales, ¿ya? Para que, volvamos a insistir, la institución se mantenga en el tiempo. ¿Ya? ¿Qué características encontramos en las organizaciones del siglo XXI? ¿Ya? ¿Cómo podemos establecer un perfil de la personalidad de los empleados? ¿Ya? ¿Cómo cree usted que podría acceder a eso? ¿Cuáles son las características principales que presentan las organizaciones donde usted se desempeña? ¿Ya? Nota, utilizar como máximo media plana de una hoja carta para cada respuesta y enviar a la plataforma debidamente identificada las personas que participan del grupo y el número del trabajo grupal. ¿Ya? Vamos a dejar de... Ahí, ya. Bien, me interesa que prendan sus micrófonos, por favor. ¿Ya? Abran sus micrófonos. La reina que estuvo a punto de quebrar un casino que era bautista. Que era bautista. A ver, aquí Mario Solís. Mario. Me dice que no funciona su micrófono. Dice, la Administración de Recursos Humanos trata también fuera de la empresa algunas referencias más, por favor. Por ejemplo, se habla en algunos modelos de gestión de recursos humanos, ¿ya? Se habla de las relaciones que tiene la empresa, digamos, con sus famosos stakeholders, ¿ya? Los stakeholders son todos aquellos que interfieren dentro de la organización, ¿ya? Que pueden ser sus socios colaborativos, vale decir sus trabajadores, pero también son sus proveedores, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo se relaciona la administración de recursos humanos, por ejemplo, con los consumidores de la empresa, con, digamos, sus proveedores, que forman parte de estos stakeholders, que interfieren también dentro de la administración, o sea, que interfieren dentro de la vida de la organización, ¿ya? Perdón, hay alguien que tiene un micrófono abierto y están hablando.
¿ya? Entonces, lo vamos a ver más adelante también, Mario, pero por ahora te puedo decir que cuando nosotros hablamos de administración de recursos humanos, no se habla solo de administración de recursos humanos al interior de una organización, sino que también como, y esto lo hablan prácticamente todos los modelos más actuales de administración de recursos humanos, como la organización, digamos, tiene que aprender a adaptarse a estos, digamos, stakeholders, ya que muchas veces son externos y que tienen que, digamos, lidiar la organización, ¿ya? Otro elemento que también es importante ahí son las fuerzas externas que generan presión dentro de la organización. Por ejemplo, ya acá en Bolivia, existe una serie de elementos dentro de si yo tengo una empresa, por ejemplo, de transporte, ¿ya? Una organización, nosotros sabemos que aquí el tema de los paros, los bloqueos, son constantes, ¿se entiende? Entonces, yo tengo que tener, por así decirlo, planes que permitan, digamos, paliar, ya, por así decirlo, una serie de elementos que están dentro de, del sistema de mi organización y que pueden alterar, digamos, en alguna medida, vuelvo a insistir, la vida de la organización. Lo que tenemos que tener en claro que la administración de recursos humanos no solamente tiene que ver, digamos, con un tema interno, sino que también externo, ¿ya? Porque recursos humanos es fundamental para que la organización persista en el tiempo, ¿ya? Es un socio colaborativo estratégico de la organización. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Voy a un poco dar la palabra a distintas personas al azar que me gustaría que comentaran algunos elementos en términos de, por ejemplo, que entienden o cuál es su concepto de administración de recursos humanos. Marianela. Marianela, prende tu micrófono, por favor. Eso. Buenas noches nuevamente. La administración de recursos humanos para mí es tener un ambiente, ¿no?, en la empresa, más que todo laboral, entre compañeros, que sea un ambiente cordial, como también dijo, un ambiente de apoyo, para que vaya creciendo cada persona en su función, en lo que se refiere a estudios, en lo que se refiere al trabajo, en lo que se refiere al ambiente laboral. Esa es para mí la organización, la administración de recursos humanos. Ya, y a grandes rasgos, ¿cuál crees? Muchas gracias, Marianela. Carlos Torrico. Carlos. Sí, Licen. Ya, ¿cuáles crees tú que dentro de todos estos elementos que están dentro de recursos humanos es o sería para ti uno de los elementos más importantes? Y sabemos que son múltiples las funciones de recursos humanos. Sí, bueno, para mí bueno, todas son importantes, ¿no? Pero una de las partes más importantes que he visto es la parte de selección y reclutamiento de personal, puesto de que es la primera parte que se utiliza para luego ver si la persona se va a desarrollar completamente bien o si es adecuada para el tipo de trabajo que están optando. Sin una buena selección de personas, a la larga se pueden ver los cambios o que se van muy pronto o que no le puede dar resultado. Perfecto, pero dentro de esta parte de selección, por ejemplo, ¿a qué punto tú, digamos, le pondrías más énfasis? ¿Al conocimiento, a las capacidades, a las habilidades? ¿A qué le pondrías más énfasis? Bueno, todo depende del área, ¿no? Pero para mí la parte de las capacidades y las habilidades es lo más importante porque ahí uno se va a dar cuenta de qué forma se va a desempeñar en su puesto. Eso bien. sería. Muy bien, gracias, Carlos. ¿Catherine? Licenciada.
dentro del área de recursos humanos, ¿cuál crees tú que es una de las labores más importantes que debe desarrollar? Para Carlos era la selección de recursos humanos. ¿Para ti cuál sería? Sí, exactamente comparto la idea de mi compañero. El elemento de selección de personal creo que es un paso muy importante porque ahí la persona encargada de administrar los recursos tiene que tener mucho cuidado porque quizás el seleccionado no sabe si va a ser eficiente en el puesto que se le quiere otorgar o no, y con el tiempo eso causa problemas en la empresa, estar cambiando el personal en un corto tiempo. Y también demuestra ver que la persona puede llegar a desarrollar muy bien su puesto de trabajo y ir escalando en la empresa. Muy bien, pero por ejemplo, Karen, para poner un poco más de discusión en el asunto, yo puedo tener una muy buena, digamos, un muy buen modelo de selección de personal, ¿no es cierto? O sea, puedo ser muy ordenadito, puedo tener un psicólogo, puedo aplicarle test a las personas y puedo seleccionar muy buenas personas, digamos, para la empresa. Eso tiene que ver con selección, ¿ya? ¿Y qué saco yo con tener una muy buena selección si no las mantengo dentro de la empresa? Si tengo fuga de capital intelectual. Capacitarlas constantemente a estas personas postulantes, ¿no? Trabajadores de la empresa, el constante talleres que se le dan dentro de la empresa para que ellos puedan también ir creciendo, aparte de que la empresa crezca, también ellos, el talento humano que vaya creciendo. Ya, entonces para ti, ya yo la selecciono y después de seleccionarla, una forma de atraerlas dentro de la empresa o de mantenerlas dentro de la empresa sería capacitando. Sí, y pequeños incentivos, ¿no? Como reconocimiento al mejor trabajador o pequeños bonos. Ya, como reconocimiento económico, sí, reconocimiento a la labor o desempeño, etc. Por lo tanto, digamos, ya tenemos dos elementos que son sumamente importantes dentro de recursos humanos, que sería la selección, ¿ya? Y, digamos, el mantenimiento de la gente dentro de la institución. O sea, no tener fuga de capital intelectual. Exactamente, tener lo menos posible, ¿no? Tratar de ayudarlos que ellos crezcan también como personas y en el área de conocimiento también. Ya. Y en el caso, por ejemplo, Mariana, ya, ¿qué haríamos ya si tenemos una fuerte fuga de capital intelectual en el sentido que hoy en día, por ejemplo, está comprobado que los jóvenes no les gusta, no se mantienen más de 4 o 5 años en un trabajo, ¿ya? Antiguamente a nuestros padres les encantaba estar 10, 15, 20 años, es más, era un orgullo para ellos después estar 20 años dentro de una institución o 30 años dentro de una institución y jubilarse dentro de ese, ¿ya? Sin embargo, hoy en día los jóvenes no comparten eso. Ya por lo general a los jóvenes les gusta estar 4 años, 5 años en un trabajo y cambiar, renovar, volar, ¿se entiende, no? Entonces, ¿qué hago yo para eso? ¿Qué hago yo frente a un fenómeno que es real? ¿Se entiende, no? O sea, que está dentro del ADN de los profesionales más jóvenes, ¿ya? O de los técnicos más jóvenes. Bueno, desde el punto de vista de una empresa, ahora también está visto que no, o sea, si bien es bueno mantener a cierto personal, por ejemplo, en las cabezas bastante tiempo, porque son los que llevan el control de la empresa, pero en puestos técnicos yo conozco muchas empresas en las que prefieren que el personal no esté mucho tiempo. Ahora también hay factores para eso, ¿no? Que implica lo que son el tema de los sueldos y salarios, bonos de antigüedad y demás. Las empresas evitan ahora un poco más la carga social. Entonces creo que se ha acomodado el tema de el
el tema de la carga social, con el tema de que los jóvenes no quieren trabajar mucho en ese aspecto, está un poco de la mano. Normalmente las empresas ahora buscan a personas, no sé si decirlo más maduras, pero sí más comprometidas con un puesto o un cargo más alto para que se puedan quedar más tiempo. Sin embargo, los puestos más bajos, sí puedo decir que buscan jóvenes que saben que quizá no van a estar mucho tiempo y no le van a generar una carga social a la empresa. Ahí tenemos otro factor, Mariana, súper interesante, el tema de la carga social acá en Bolivia. Y digo acá en Bolivia porque no es lo mismo que pasa en otros países de Latinoamérica o del mundo, ¿se entienden, no? O sea, por ejemplo, la inamovilidad laboral ya no es un tema menor dentro del sistema en Bolivia, ¿entienden? O sea, el hecho que tú, por ejemplo, no puedas llegar y despedir a un empleado no es un tema menor, digamos. Ya genera que mucha gente, Claro. digamos, se mantenga ahí sin tener mayor, digamos, por así decirlo, se transforma en un agente pasivo, ¿ya? Hay una teoría que es la teoría de McGregor, ¿ya? Que habla sobre los X y los Y, ¿ya? Dentro de una organización. Entonces los X son aquellas personas que son absolutamente autónomas, que pueden trabajar solo, etcétera, versus los Y, o al revés, no me acuerdo bien, que en el fondo necesitan constantemente, digamos, estar siendo, digamos, empujados. Entonces dice que en toda sociedad siempre existen los X y los Y, ¿entiendes? Entonces ahí tenemos otro elemento que es importante analizarlo. Insisto, lo vamos a ver más adelante, pero es importante que nosotros vayamos viendo cuáles son los factores, ¿ya?, que nos benefician para el ámbito para hacer un buen análisis institucional, ¿ya?, de cuáles son los modelos de organizaciones de administración de recursos humanos que nos sirvan dentro de una institución y cuáles son los factores que impiden que yo aplique el modelo A, el modelo B o el modelo C. ¿Entiendes? Como tú dices, hay instituciones que para los cargos más bajos prefieren esta rotativa, ¿ya? Hay otras instituciones que no. Por ejemplo, si nosotros estamos en una institución que tiene que ver profundamente con innovación, ¿ya?, o con desarrollo de talento, por ejemplo, lo que te decía, yo trabajaba como editora de la editorial Don Bosco, ahí los talentos eran fundamentales, o sea, nosotros no era ninguna gracia que se nos fuera un diseñador, por ejemplo, o un escritor, ¿se entiende? Era sumamente importante tener dentro de la institución a los buenos diseñadores y a los buenos escritores, o sea, porque para nosotros era una fuga de talento enorme. Pero quizás si yo trabajo en una compañía de venta de servicios X, puede ser que no sea tan determinante y necesario el manejo o la retención de talento. Bien, entonces, bajo esa lógica, Karina, muchas gracias, Mariana. Bajo esa lógica, Karina, ¿cuál crees tú que también serían otros elementos que son importantes o otras de las áreas de las cuales trabaja recursos humanos que crees tú que es fundamental para una organización, para que una organización se mantenga en el tiempo? Bueno, escuchaba los comentarios de mis compañeros y inicialmente decía usted, ¿por qué cree que se produce la principal fuga del personal? O sea, la pérdida de ese personal. A mi opinión, o sea, aparte de que los jóvenes están acostumbrados ya a que estar 5 años y luego irse, también lo ven como que se quedan en ese solo punto, en ese solo puesto, y ya transcurre el tiempo, ya 3, 4 años, y ya ven que no pueden salir o pueden ocupar un cargo más o no son considerados, y es en el momento en el que deciden, digamos, buscar otras opciones para irse a trabajar donde ya tengan mayor oportunidad de crecimiento. Principalmente pienso que ahora, actualmente, todos buscan eso, ¿no? Buscan el crecer
y antes quizá lo veían más a largo, a mucho más largo plazo, pero ahora no, los jóvenes se ponen como una meta máximo 3 años para ir subiendo cargos, ¿no? Pienso que la fuga principal se debe a esto, a que ellos ya llegan a ese su tope, su límite, si se podría decir, de los 3 años, y al ver que no son considerados, deciden ir buscando otro lugar, ¿no? Esa es una. Ahorita en lo que me preguntaba no le entendí muy bien, licenciada. Que hablábamos, Karina, de que, por ejemplo, dentro de toda el abanico de funciones que tiene Recursos Humanos está la selección de personal, ¿no es cierto? Está la de retención de talento. ¿Qué otra, digamos, función crees tú que es importantísima dentro de una organización? ¿Qué otra función de recursos humanos también para ti sería sumamente relevante dentro de una organización? Aparte ya de el ambiente laboral que les dan, el ambiente que tienen en cada espacio es muy importante. El que el superior y ¿cómo puedo decir? Y la persona a la que dirige tengan una conversación fluida y de confianza. Y pienso que en recursos humanos lo más importante que deben ver no es tener esa habilidad para poder detectar a las personas, la honestidad y la lealtad de las personas que puedan ofrecer. Mucho depende para que haya un buen ambiente laboral, la confianza que el jefe tenga a los demás dependientes. O sea, me parece muy interesante que tú incorpores el tema de lo importante que es generar una cultura organizacional, digamos, que sea sana dentro de una institución. Y obviamente quien está a cargo de generar esa cultura organizacional sana es específicamente la Administración de Recursos Humanos. Gracias, Karina, me parece genial tu aporte. Ángeles, ¿qué otra función crees tú que es determinante dentro del área de recursos humanos para que la organización se mantenga en el tiempo? Ángeles, ¿me escuchas? Dale, Alice. Perdón, no lo he escuchado muy bien. Bueno, yo creo que es que yo siempre he diferenciado el tema de recursos, ¿no? Por ejemplo, el recurso es algo más operativo, entonces yo pienso que una de las funciones iniciales debería incluir en el tema de lo que es recursos, tendría que ser el tema de la inducción y la reinducción a los funcionarios, puesto que esto, bueno, todo este proceso, evidentemente tenemos un funcionario nuevo, si nosotros hacemos una buena inducción puede ayudar a que podamos, no sé, enseñarle todos los procesos correspondientes, que sepa los lineamientos iniciales de la organización, y esto nos va a ayudar a que él ya siga los objetivos de la organización, ¿no? Entregándole ya su POAI, su manual, para que sepa y esté bien direccionado en cumplir los objetivos de la empresa. La inducción para ti sería fundamental. Muy bien. Sí, en sí la parte de dotación, ¿no? De personas. Ya, para evitar la rotación de las personas.